Se le comunica a todos para que le comuniquen a todos los familiares, los PPL Pabellón 9, que se nos quieren meter los PPL de abajo para arriba, a meternos balas, por favor, llamen a las autoridades. 28 de septiembre de 2021, el día que la penitenciaría del Litoral se convirtió en el infierno. La mañana del martes 28 de septiembre transcurrió normal. La gente iba a sus trabajos sin mayor novedad, hasta cuando comenzaron a manifestarse en las noticias la terrible situación que estaba ocurriendo. Los medios informaban disparos, detonaciones, gritos, llantos, reos en los techos. Todo empezó a escalar poco a poco, al punto en que las distintas páginas de redes sociales ecuatorianas empezaban a manifestar la duda por lo que estaba sucediendo. Las noticias iban y venían, tanto por redes sociales como por televisión nacional. Sin embargo, esta ya no era una situación ajena lastimosamente para el país. 23 de febrero de 2021, el caos tras las rejas. Todo parecía transcurrir con normalidad la mañana de aquel martes en Ecuador. Lastimosamente, este jamás se preparó para la cantidad de violencia que se iba a desatar en aquel día y todo lo que pasaría en meses después. En este caso, no fue únicamente la penitenciaría del Litoral la que vio sangre tras sus rejas, sino también se le sumó la cárcel del Turi en Cuenca y la cárcel del Cotopaxi en la Tacunga. En pocas horas, las redes sociales se ven plagadas de videos macabros relacionados a la tasa de violencia que se daba, y si alguien, por más inocente, se preguntaba, ¿pero qué tan grave llegó a ser esto? Las cifras de fallecidos la bala: en el Turi 34 bajas, Cotopaxi 8 bajas y Litoral 37 bajas al menos. Casi 79 personas habían perdido la vida en una noche en donde parecía que Dios los había abandonado. Y como no, las autoridades no tenían la capacidad necesaria para poder controlar esta situación. Lastimosamente no hacían más que intentar salvaguardar sus propias vidas. Los días fueron pasando y hubo otros pequeños intentos de amotinamiento, siempre con una baja como mínima. Pero, ¿a qué viene toda esta oleada de violencia? La respuesta es confusa y la verdad no es del todo clara. Todo apunta a una disputa entre bandas delincuenciales que se dedicaban al tráfico de sustancias ilícitas, aunque se cree que el inicio de todo este conflicto se dio debido al asesinato de alias Fito, líder de los choneros, y tanto como Fito y los choneros, así como otras bandas como los Tiguerones, Lagartos, entre otros, merecen un video propio para poder abarcar toda la historia y la influencia que tienen actualmente en el aumento de los índices de violencia registrados en el país. ¿Qué tan grande es la violencia en el país? 6 asesinatos más en menos de 12 horas. La aparición de 2 cuerpos colgados en un paso peatonal ubicado al ingreso de Durán, donde hasta los recolectores de basura temen al momento de realizar sus labores encontrar en los desperdicios partes de cuerpo humano. El tiempo transcurrió hasta el fatídico 29 de septiembre que superó, y con creces, lo cometido en febrero. El progreso de la información era igual que el anterior, sin embargo, ya con el registro previo, Ecuador tenía miedo. El pueblo ecuatoriano no quería saber cuál era la cifra, no quería saber cómo estaban pasando las cosas. Sin embargo, nadie, ni una sola persona, se imaginaba que para el 30 de septiembre en la cárcel del Litoral iba a llevarse a 116 años. La situación fue la misma, sin embargo, abarcó mucha más violencia: decapitados, desmembrados, mutilados. Tanto era el caos que las familias tenían problemas para reconocer a quién fue alguna vez un hermano, un padre, un esposo o un amigo. Al momento en el que el caos se apoderaba de la penitenciaría del Litoral, el presidente actual, Guillermo Lasso, convocó un gabinete en donde en su comentario ante la situación fue el siguiente: se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos, con el apoyo de la sociedad y organismos internacionales. Es lamentable que pretendan convertir las cárceles en un territorio de disputa del poder por parte de las bandas delincuenciales. Posterior a esto, se ejecutó un estado de excepción en todas las penitenciarías del Ecuador por 60 días. Para algunos una decisión pobre, para otros una decisión sin sentido, pero para los familiares, quienes a las afueras de la penitenciaría del Litoral estaban viviendo una angustia inimaginable, el escenario era el siguiente. Mientras tanto, afuera el drama sigue. Madres, padres, hijos, hermanos se aferraban a su teléfono celular esperando ese mensaje que confirmara que su familiar salió ileso de la masacre.
Sumado a lo cometido en febrero y lo cometido en septiembre, en el año 2021 fueron casi 190 los muertos, pero, como les mencioné hace un momento, dentro de las posibles causas por el poder de las penitenciarías, ¿significa entonces que las víctimas fueron integrantes de las bandas? Lastimosamente no. La cruda realidad es otra. Lastimosamente, muchas de las víctimas fueron reos comunes por robo, fueron acusados sin sentencia, fueron sentenciados quienes ya estaban acabando el papeleo para próximamente salir. Aunque cueste creerlo, tenemos el caso de Jorge Leonardo González, que les puede corroborar, quien entró a la cárcel en octubre de 2020, sentenciado a 8 meses, para que en junio de 2021 él ya se encuentre con su sentencia cumplida, además de que ya había sobrevivido a la masacre dada en febrero. No le daban rápido su aprobación para su salida. Tuvieron que pasar julio, tuvo que pasar agosto, hasta septiembre, aquel día en donde González dejó a 2 hijos en orfandad y una mujer viuda, quien, en comparación al resto de familiares, quizá un poco burlado, agradecía a Dios por haber encontrado a su esposo completo, quien, con sangre fría y con el corazón partido, decía que únicamente tenía un disparo en la cabeza. No todos fueron así. El caso de Jonathan Burbano fue peor. Su cuerpo se encontraba magullado, quemado y desfigurado. La autopsia dada por medicina general menciona que la causa de muerte fue por una hemorragia cerebral, que al ver que el cuerpo no tenía cortadas ni perforaciones, se sospecha que fue por la detonación de una granada. Y lastimosamente, no ha sido el final, aunque no en la misma magnitud. Siguen habiendo motines, siguen habiendo fallecidos, y el problema no parece parar. Es que siguen siendo 80 los guardias penitenciarios que luchan contra 8,000 reos. Y ya no es solo desproporcionado al extremo que es injusto, sino que nos pueden dar situaciones desagradables, como fue el caso de la policía. Corrupción, crimen organizado, violencia generalizada. Las causas son muchas, pero el resultado es que en Ecuador, que se es condenado a ir a prisión, es lo mismo que ser condenado a ir al infierno.